palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que su gloria hoy resplandezca sobre cada uno de sus hijos y que sea cada día más Él en nosotros. Bendito sea el Señor, porque si nosotros estamos en Él, Él está en nosotros primero. Bendito sea el Señor, qué lindo. Qué lindo es poder dar gracias a Dios porque sabemos que estamos en Él y que Él está en nosotros. Gloria sea a Dios. Bueno, pues estamos esta noche continuando este seminario que habíamos comenzado, este estudio exhaustivo del libro de Efesios, y estamos en el capítulo 4, pero no antes de dar gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Es lindo poder dar gracias a Dios. Es lindo poder estar por estos medios pudiendo extender el reino de la manera que a Dios le ha placido en este tiempo. Gloria sea a Dios por eso. Bueno, pues en esta cuarta parte estamos viendo el sacrificio de Jesús como el plan perfecto de Dios Padre para reconciliarnos con Él. Así es que este es el título de esta cuarta parte de Efesios capítulo 2, de la segunda parte de Efesios capítulo 2, donde habla de la reconciliación por medio de la cruz. Estamos viendo de Cristo porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos viendo que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está hoy en cada uno de nosotros. Asimismo, en este capítulo número 2 estamos viendo en la parte 3, la semana anterior estuvimos viendo cómo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que Él nos ha perdonado para eso. No solamente para tener una vida eterna, y sabemos que Él es el único camino para esa vida eterna, pero no solamente para la vida eterna. Vimos por la palabra que estamos sentados en lugares celestiales para desde allí gobernar en el mundo espiritual y poder darle a conocer al mundo ese poder que hoy puede operar a través de sus hijos. Bendito sea el Señor. Estábamos hablando también en esta tercera parte que no solamente para salvación, sino que esta salvación no es por obras. Importante, que esta salvación no es por obras, sino para buenas obras. La salvación no es porque hagamos buenas obras, habíamos visto, sino es para que no es la salvación porque hagamos buenas obras, sino que la salvación viene a nosotros para que podamos hacer buenas obras, que hagamos bien, que todo lo que hagamos sea como para el Señor, que todo el tiempo estemos dispuestos por el fruto del Espíritu Santo a esa bondad, a esa benignidad, a ese amor genuino del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero en esta cuarta parte vamos a estar viendo esa segunda parte, valga la redundancia, de Efesios capítulo 2 del 11 al 22, y es la reconciliación con Dios. Y dice así, capítulo 2 de Efesios del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, has sido hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo en estos versos del 11 al 22 del capítulo 2 nos recuerda que antes de Cristo estábamos fuera del pacto. Éramos gentiles, los que no creían en Dios, los que no tenían a Dios, los que no tenían temor de Dios, eran los gentiles. Pero en Cristo hizo un nuevo pueblo entre los gentiles que no se habían circuncidado. Recuerde que había un pueblo que no se había circuncidado, no había hecho el pacto, y de esto vamos a hablar más adelante, no había hecho ese pacto de sangre, por tanto, no pertenecían al pueblo de Dios, que no se habían circuncidado en su carne, y los judíos se enorgullecían en este tiempo de ser el pueblo del pacto, porque ellos, según la ley, se habían circuncidado y entonces eran el pueblo de Dios. Ahora, en los versos 11 y 12 hace una comparación del antes y después de Cristo. ¿Cómo nos llama gentiles incircuncisos antes de tener a Jesús, que estábamos sin pactos, alejados de Dios, sin esperanza? Pero hablemos un poco de la circuncisión para que podamos entrar en ese conocimiento, en esa revelación de cómo Cristo ha venido a reconciliarnos con el Padre. ¿En qué consistía esta circuncisión y por qué se circuncidaban en aquel tiempo en el Antiguo Testamento? Dice que la circuncisión es un pacto que Dios hace con Abraham antes de la ley. Recordemos en Génesis 17, él hace el pacto con Abraham y le ordena que se circunciden. Así que la ley le fue dada a Moisés después. Este pacto fue antes de Moisés. Antes fue dado este pacto a Abraham. La ley vino después, ya cuando el pueblo se había liberado de la esclavitud de Egipto. Recuerde esto, el pueblo anduvo por 40 años y en esos 40 años fue que hubo esta circuncisión y era una señal del pacto de sangre. Era una ordenanza de parte de Dios que le hacía parte del pueblo de Dios. Era ese pacto de Dios con ellos. Y vamos a ver este pacto en Génesis 17. En el capítulo 17, los versos 10 y el verso 17. Luego, si usted quiere, medite en Génesis 17 y va a ver a plenitud todo lo que es el pacto de la circuncisión. Este es mi pacto, dice el verso 10, que guardaréis en mí, entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Así es que no era solamente para los que se estaban circuncidando en aquel momento, sino que esto iba a ser para todos. Después de ellos también esta circuncisión era necesaria. Será circuncidado todo varón entre ustedes, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto, dice el Señor. Así que esta circuncisión vemos que consistía en cortar
el prepucio es esa pielecita, cuando nace el bebé varón, esa pielecita que cubre su penecito, bueno, pues entonces ese pedacito de piel tenía que ser cortado, no solamente para que sufriera, sino porque hubiera sangre. Era un pacto de sangre en aquel momento. Era un pacto de sangre. Así es que luego esta generación que había sido circuncidada, recuerde que este pueblo sale entonces con Moisés de la esclavitud de Egipto, sale al desierto y en este desierto ciertamente ellos vivieron 40 años en el desierto. Y en estos 40 años, toda esta descendencia que se había circuncidado en aquel momento, pues muere. Por tanto, Dios ordena a Josué, que era entonces el líder. Esto lo vamos a encontrar ya en Josué capítulo 2. Era el líder que había sustituido a Moisés porque Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Recuerde que ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Si ustedes obedecen a toda esta ley y ustedes se circuncidan, yo estaré con ustedes. Ustedes serán mis hijos, yo seré su padre. Y ustedes, y los bendeciré y los pondré en tierra donde fluye leche y miel. ¿Recuerda eso? Bien, todo este pacto Dios lo había hecho en ese tiempo a Moisés. Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida por algunos pecados que él había cometido, por algunas imprudencias, diríamos, no pecado, imprudencias desobediencias que Moisés, al Dios hablarle y decirle haz esto, él hizo otra, pues eso no le dio derecho a entrar a la tierra prometida. Esto luego lo podremos estudiar en otro momento. Pero bien, lo importante que entendamos en este momento es que Moisés muere y al morir le pasa el legado, ese liderazgo pasa a Josué y Dios habla con Josué en el capítulo 5, en el verso 2 y le dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Por segunda vez, ya ellos se habían circuncidado en aquel tiempo, pero ahora tenían que volver a ser circuncidados porque ellos tenía este pueblo que había sido circuncidado, como había dicho, ya había muerto. Ahora este nuevo pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, esta juventud que iba a entrar a la tierra prometida, no se había circuncidado. Ahí tenía que haber un pacto de sangre. Ahí tenía que también ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios, para tener derecho a esa tierra prometida. Recuerde que Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo que Dios escogió para bendecirlo y para que fuera su pueblo escogido, así como dice la palabra. Así es que en ese momento ellos como pueblo escogido de Dios tenían que pertenecer, hacer ese ritual, esa señal del pacto de que debían ser circuncidados para poder entrar en la tierra prometida. Este era el pacto. Así que manda a Josué y circuncida también a este pueblo. Pero en el verso 13 hace alusión aquí el apóstol Pablo y lo aclara muy bien. Pero ahora, así es que el apóstol Pablo marca una diferencia entre el antes y el después de Cristo. Mire bien cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ha sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Ya no se necesita más sacrificio ni más sangre. Él lo completa todo. Qué lindo, porque aún después de esa circuncisión que hizo Abraham, también se necesitaba sangre. No solamente la sangre de los prepucios, sino la sangre de los becerros y los machos cabríos. Dice la palabra que ellos tenían que traer. Recuerda el tabernáculo, el lugar del sacrificio del tabernáculo. Ellos tenían que venir y traer un becerro, un macho cabrío y poner su mano. El sacerdote ponía la mano del pecador, se
sacrificaba el animal, se cogía la sangre, se rociaba en el altar, Moisés lo tenía y los sacerdotes rociar la sangre en el altar. Entonces esa sangre cubría el pecado por un tiempo, pero todos los años ellos tenían que venir a hacer recuerdo de ese sacrificio, de esos pecados, porque nada podía quitar el pecado como la sangre de Cristo. Así es que ahora el apóstol Pablo está haciendo esa gran diferencia cuando dice, pero ahora ustedes que estaban lejos, la sangre de Cristo los hace cerca. Así es que vemos como siempre se hizo necesaria una sangre para el perdón de pecados. Incluso en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos a Dios haciendo el primer sacrificio cuando Adán y Eva pecan. Vemos que Eva y Adán se dan cuenta que están desnudos, se avergüenzan cuando se dan cuenta, cuando Dios los llama, se esconden. ¿Y qué dice la palabra? Dice que Dios hizo un sacrificio y los cubrió con las pieles de animales. Eso quiere decir que hubo un derramamiento de sangre para cubrir ese pecado original. Asimismo, había que hacer sacrificios para que hubiera perdón de pecados en todo el pueblo de Israel. Pero ahora, en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Esto ahora, después de ese sacrificio de Cristo, mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 9, del 11 al 15 y del 22 al 28. Vamos a leer estos versos porque es importante que usted entienda el poder de la sangre de Cristo, cómo nos reconcilia con el Padre y cómo hace la gran diferencia entre el antes y el después de Cristo en nuestras vidas. Dice Hebreos 9 del 11 al 15, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el Señor. Hasta aquí vemos que Cristo entra en este santuario que no fue hecho de hombres de mano, entró a la presencia de Dios directamente, así como tú y yo estamos sentados allí en la presencia de Dios en lugares celestiales. Ahora Él está en ese lugar santísimo, obteniendo una eterna redención para cada uno de nosotros. Dice Gálatas 3:13 que Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Él nos compró con su sangre. Bendito sea el Señor. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Gloria sea al Señor por ese sacrificio. Así que por eso sigue diciendo la palabra, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores, de los pecadores, para que interviniendo muerte, el sacrificio, la sangre derramada, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. La herencia eterna. Él lo hizo de una vez y para siempre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, con sangre de aquellos machos cabríos. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo
mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, qué lindo, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado vendrá en la segunda vez. Pero en esta vez vemos cómo Cristo ya nos limpió, ya abrió el camino. Dice la Biblia que cuando él dijo consumado es, hubo un estruendo, se rasgó aquel velo, ese velo donde el sumo sacerdote solo podía entrar él una vez al año. Esto fue rajado, queriendo decir que ya el camino estaba abierto para que entrásemos todos al lugar santísimo, porque ahora entramos no por nuestra fuerza ni por hacer buenas obras, sino entramos a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque hemos sido redimidos, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, porque Él vino a reconciliar a Dios, al hombre con Dios, a unir los cielos con la tierra, como bien dice en su palabra. Bendito sea el Señor. Este es el sacrificio de Cristo. Ahora ya no se necesita más sacrificio. Vemos en otras religiones, en otras rituales que hacen rituales de sangre, y lamentablemente sabemos que falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de la revelación del sacrificio de Cristo, como siguen haciendo sacrificios cuando la propia palabra establece que ya Él hizo el sacrificio perfecto. No se necesita más sacrificio. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Pero ahora en los versos 14 al 16, donde dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, los expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué lindo, haciendo la paz. Así es que Cristo es nuestra paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. Aleluya. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que Él es la paz, hizo la paz y proclamó la paz. Isaías 9:6 lo llama el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Esta paz es el shalom. Esa palabra hebrea, el shalom, que no se trata de que no tendremos conflictos en nuestra vida. No se trata de que viviremos en un rosal todo el tiempo, en que vamos a estar siempre sin ninguna circunstancia adversa. No, al contrario, esto me quiere decir que hay una armonía total entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, porque ahora Él nos ha hecho uno solo. Él ha derribado esa pared de pecado que nos separaba del Padre. Pues la ley del pecado, Romanos 8:1 al 2, dice que no hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan en el Espíritu. Aleluya. Porque ahora Él nos unió, nos hizo uno con Dios. Ahora Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Él, Él dijo, yo he pagado toda la ley, yo he consumido la ley. No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Él cumplió todo para darnos a nosotros ahora este acceso directo a la presencia de Dios. Perdón. Ya nada nos puede separar. Estamos en armonía con Dios mediante el sacrificio de Jesús, mediante esa sangre. Ahora Dios nos ve a través de esa sangre en el Espíritu. En 2 Corintios 5, del 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Perdón. Y nos dio el ministerio de la reconciliación.
En el Espíritu estamos reconciliados con Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo somos uno con Él. Ahora bien, estos versos, hay una gran confusión en el pueblo de Dios, en muchos de los miembros del pueblo de Dios. Hay una gran confusión y es que hay una falsa doctrina que está hablando de que si nosotros estamos en Cristo, somos una nueva criatura, ya todo lo viejo pasó. Déjeme aclararle, es necesario aclarar que somos una nueva criatura en el Espíritu. Nuestro espíritu ahora se ha conectado con el Espíritu de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Ahora estamos santos y puros delante de Él en el Espíritu. Somos uno con Cristo. Pero recuerde usted que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. ¿Y qué hay del alma? ¿Qué hay del alma? Al llegar a Cristo, nuestro espíritu se hace uno con Él. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde están las decisiones? En el alma están las decisiones, la voluntad, las emociones. Mire, el alma yo digo que es como un almacén, un contenedor de nuestras emociones. Por tanto, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos un libre albedrío. Y Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, dice así: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios. No menciona el alma. Este verso me indica que mi alma no fue comprada en la cruz del Calvario porque Él nos había dado un libre albedrío. Desde Deuteronomio dice que Él nos dio un libre albedrío. Por tanto, tú y yo tenemos una decisión que tomar. Él espera que tú tomes la decisión, que tú le entregues el alma, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo, pero esa nueva criatura tiene un hombre interior, tiene unas emociones, tiene una maletita que trajiste a Cristo que tiene que ser procesada, tiene que ser sanada, porque si no piense, ¿por qué entonces en las iglesias hay tantos pecadores? ¿Por qué en las iglesias hay fornicarios, hay adúlteros? ¿Por qué en las iglesias hay chismosos? ¿Por qué en las iglesias hay enfermos del cuerpo? Si Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque entonces este verso tendríamos que sacarlo de la palabra de Dios. Si dice que en Cristo somos una nueva criatura, cuando entendemos el contexto de este capítulo 5, nos damos cuenta de Segunda de Corintios, nos damos cuenta que está hablando de la conexión en el espíritu, que somos una nueva criatura. Nuestras cosas viejas pasaron. Ahora estamos en Cristo con con un nuevo entendimiento, con una nueva revelación, con una nueva conexión con el Espíritu Santo. Esta es la nueva criatura en el Espíritu, pero realmente usted y yo necesitamos sanar el alma. Para que ese hombre interior pueda tener esa comunión perfecta con el Espíritu Santo y así podrá usted prosperar en todas las áreas de su vida, incluso en la salud, así como prospera tu alma, dice Tercera de Juan en el verso 2. Así es que si este verso fuera real, entonces Tercera de Juan verso 2 también había que eliminarlo, porque dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, incluso en la salud, así como prospera tu alma. Dios espera que tú le entregues el alma para Él procesarla, para Él poder darte esa libertad, esa sanidad, para que puedas prosperar en todas las áreas de tu vida. Ese es el anhelo de Dios. Pero muchos nos quedamos trabados en eso, en que no podemos entregar a Dios el alma y nos quedamos ahí sin esperanza, sin ver un cambio,
en un atraso total espiritualmente. Nunca podemos madurar porque nuestra alma está dañada. Así es que es necesario entender eso. En el verso 17 y 18, ahora estamos cerca. Ya no nos alejamos de Dios, ya no estamos lejos de Dios, ya estamos cerca, estamos conectados por medio del Espíritu. Y lo dice la palabra en el Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 14, 18 al 20 y el 27, nos hace ver cómo somos un solo cuerpo con Cristo, cómo estamos conectados por ese espíritu. Porque así como el cuerpo, dice el verso 12, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también en Cristo. Usted y yo somos uno, somos uno con Él y somos parte del cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, según sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el mismo espíritu de Dios el que opera en los musulmanes que se conviertan al Señor. Es el mismo espíritu de Dios el que opera en los católicos cuando se conviertan al Señor. Es el mismo espíritu, no importa de dónde vengas. Dice que ahora somos libres. Él está en nosotros, no importa, Él no hace acepción de persona. Estamos unidos por un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Tu cuerpo, mi cuerpo tiene muchos miembros: cabeza, extremidades, tronco, dedos, manos, oreja, ojo. Todo lo tenemos. Somos un cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros tiene una función como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, cada medio de esa, ahora por medio de esa reconciliación, tenemos un propósito. Ya hemos sido predestinados para con Dios, fuimos comprados por la sangre de Cristo, ya estamos en las manos del Señor. Ahora Él hace como Él quiere, porque Él pone en nosotros un propósito eterno. Vimos en el capítulo 1 que hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, predestinados, sellados con el poder del Espíritu Santo para un propósito eterno. Bendito sea el Señor. Los versos del 19 al 22, ya no hay acepción de persona, no importa de qué denominación vengas ni qué trasfondo pecaminoso tú hayas venido. Estoy hablando del verso 19 al 22 del capítulo 2 de Efesios. En estos versos me habla de que no hay acepción de persona, no importa tu origen, no importa tu denominación, no importa tu trasfondo pecaminoso. Si has creído en Cristo, si lo has confesado como tu Señor y Salvador, eres parte del cuerpo de Cristo, miembros de la familia celestial. Ya tu linaje no es de este mundo. Ahora nuestro ADN se le añade el ADN del Espíritu, porque pertenecemos a la familia celestial. En Juan capítulo 1, verso 12 dice que a todo el que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora perteneces a la familia de Dios, ahora eres parte, pero esto se ejecutará en la medida en que desarrolles tu fe y tu creencia en las bases que establecieron estos apóstoles y profetas que Dios envió por toda la tierra para esparcir este evangelio. Como Dios los usó y escribió a través de ellos, les reveló el Espíritu, les reveló el evangelio para que pudiéramos nosotros hoy contar con este evangelio, con este libro, con esta maravilla de saber cómo Dios piensa, cómo Dios quiere que tú actúes. En Gálatas capítulo 1 del 7 al 8 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, una sola palabra de Dios.
Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, está hablando el apóstol Pablo, sea anatema. Así que nuestra doctrina es Cristo muerto y resucitado y salvo por su gracia para vida eterna en Cristo. Esa es nuestra doctrina. Esta es nuestra estructura sólida donde se va a construir el edificio del Evangelio. Dice que vamos creciendo, haciéndonos un solo edificio bajo la misma sombrilla espiritual. Todos creyendo esa doctrina sin que ninguna columna flaquee, sin que nadie venga y quiera poner una doctrina, un viento. Antes los vientos de la falsa doctrina nos pueden alejar. Todos bien armados con la misma palabra podemos avanzar. Lamentablemente, sabemos que la misma palabra advierte de los falsos profetas, los falsos maestros, pero yo siempre digo y creo que usted y yo tenemos al mismo Espíritu Santo, como hemos visto por la palabra, y ese Espíritu Santo deposita y desata en nosotros sabiduría, inteligencia espiritual, don de discernimiento para saber discernir entre el bien y el mal, qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. ¿Por qué podemos ser engañados? Porque no conocemos la verdad. Si realmente conocemos la verdad, nos dedicamos a conocer la verdad, nunca podemos ser engañados, nunca podemos ser alejados, nunca podremos tener oídos para escuchar otra cosa que no sea la bendita palabra de Dios, bien establecida por el Espíritu Santo. Y todos como iglesia estamos llamados a ser ese templo del Espíritu Santo. Resumiendo, este capítulo 2 nos deja claro que solo Él nos ayuda a deshacernos del viejo hombre, recuerde eso, para poder sentarnos con Él en lugares celestiales, entregarnos poder y autoridad si nos rendimos completamente a Él, que somos el templo del Espíritu Santo, que hay un solo evangelio, un solo Dios y una sola doctrina, y que está para todos y que no hace acepción de personas. Este es el resumen del capítulo 2 de Efesios. Así es que en el próximo capítulo estaremos viendo el capítulo 3, un capítulo poderoso donde nos revelará el propósito de la iglesia, el poder de la iglesia y cómo el Espíritu Santo puede operar a través de la iglesia. Que Dios les bendiga y recuerde que la iglesia somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy.
en su luz hallamos amor. Bendiciones y salvación, Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación, Jesús es nuestra canción, Jesús es nuestra canción. Con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.